Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más a Juan Bernardo Me Dijo. Estamos en la cuarta edición de este podcast. Y bueno, ¿qué decirles? Decirles que hace apenas unos días se cerró un mes mágico para los amantes del fútbol. Un mes que escribió las ediciones 47 y 16 de la Copa América y de la Eurocopa respectivamente. Dos torneos que ponen a competir a las federaciones nacionales de cada continente entre sí para definir a la más fuerte de todas por los próximos 4 años. Ojalá que sí, Conmebol, por favor, dime que sí van a ser por los próximos 4 años. Este mes fue básicamente un abrebocas para el plato fuerte que saborearemos el próximo noviembre en Qatar. Y los fanáticos del fútbol, por supuesto, ya empiezan a palpitar lo que será el próximo mundial. Y la pregunta que más se debate hoy por hoy es la siguiente: ¿las selecciones Conmebol tienen opciones para pelear con las europeas el próximo mundial? Sobre esto, Juan Bernardo tiene algo que decirte. Empezamos. ¿Qué mes el que vivimos? La verdad, fantástico. ¿Qué mes el que vivimos? Fue un auténtico deleite para todos aquellos que amamos el fútbol. Un mes que terminó con un Leo Messi levantando la primera copa con su selección. Una Italia que vuelve a saborear un título europeo después de 53 años. Bueno, ha sido la verdad un mes maravilloso. Yo creo que en esa palabra se resume todo este último mes que hemos vivido, llenos de fútbol y con dos torneos que son los más llamativos, creo yo, a nivel selecciones después del Mundial, por supuesto, ¿no? La Copa América y la Eurocopa. E insisto, después de que hemos vivido estas dos competencias y que se jugaron prácticamente en simultáneo, al mismo tiempo, la una en Brasil, la otra regada por diferentes estadios y países y ciudades de Europa, queda esa pregunta, ¿no? ¿Las selecciones Conmebol pueden discutirle algo, pueden debatirle algo, pueden pelearle algo a las selecciones europeas? Bueno, vamos a hacer ese análisis hoy. Vamos a tratar de arrancar con un poco de datos generales, luego meternos en un poco de estadística y de datos fuertes, unos indicadores muy básicos que nos pueden ayudar a orientar en este tema. Y luego, al final, voy a dar mi opinión. Voy a dar mi opinión y como bonus, hoy vamos a tener un pequeño bonus ya que no va a haber como tal una parte de historia, digámoslo así, los anteriores episodios, las anteriores ediciones de Juan Bernardo Me Dijo, aparte de conocer mi opinión y de hablar de un tema en específico, generalmente tiene una parte que se dedica a hablar de la historia, como que una parte atemporal del podcast, perdón, que pueda quedar para la posteridad. Por ejemplo, en el Tour de Francia hicimos un pequeño resumen de la historia del Tour. Cuando hablamos de la selección ecuatoriana de fútbol, hablamos un poco de la historia de la Copa América y sobre todo de la historia de la selección ecuatoriana de fútbol en Copa América. Y cuando hablamos de Jonathan Bauman, pues hicimos un pequeño recorrido por la carrera de Jonathan, los puntos más importantes de su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para esta ocasión no hay como tal algo contextual que se me haya ocurrido para meter como historia en esta edición del podcast. O sea, no iba a ser un resumen de la historia de la Copa América y otro resumen de la historia de la Eurocopa. Yo creo que para eso habrá otras ediciones dedicadas particularmente a cada uno de los torneos. Entonces, como no va a haber esa parte que esté contextualizada, digamos, o dentro del contexto del tema del episodio, hoy va a haber como una especie de bonus. Y al final de que terminemos de hablar del tema de hoy, de este debate, y que yo les dé mi opinión sobre si las selecciones de Conmebol están en capacidad de pelear con las selecciones europeas el próximo mundial, va a haber un pequeño bonus con un texto sobre Leo Messi, que creo que puede ser conmovedor, muy bonito de leerlo y que lo tengo que hacer. La verdad lo tengo que hacer porque me gustó muchísimo. No lo escribí yo, por cierto, ya cuando lleguemos a esa parte daré los créditos correspondientes, por supuesto. Bien, vamos a meternos de lleno al tema del día de hoy, a esta pregunta, a este potencial debate que se genera, creo yo, entre los grupos de amigos. Digo que potencialmente se genera porque acá un poco anécdota personal, que quizás a nadie le importa, pero que la quiero contextualizar un poco de dónde me nace a mí la idea de hacer este episodio. Es por el señor Abraham Maxi, compañero mío en la radio, en Radio Sur 91.7 FM, en Cuenca, donde elaboro en mi trabajo diurno, si se quiere, por llamarlo de alguna forma.
y donde comparto y he tenido la suerte de compartir con Abraham Maxi, ¿no? Y además con quien me tocó compartir el relato en la final de la Eurocopa que transmitimos el domingo. Me tocó estar en ese partido y Abraham, cuando iba a arrancar el tiempo extra, creo que fue, entre la Italia e Inglaterra, nos hacía la pregunta de si, por ejemplo, las selecciones de medio pelo de Europa están hoy por hoy a la par de las selecciones de medio pelo de América. No lo hizo así, no hizo la pregunta así tal cual, no usó el término medio pelo, yo acá lo estoy diciendo porque no me acuerdo la palabra que utilizó, pero básicamente nos invitaba a comparar selecciones como Suiza, como Suecia, como Croacia, con selecciones como Ecuador, como Chile, como Bolivia, como Perú, a ver si había de alguna forma competitividad entre ellas, sí. Al final nunca pudimos contestar la pregunta porque el partido de Italia-Inglaterra no dio respiro, pero me dejó esa pregunta a mí rondando y creo que va a ser un debate que va a ampliarse durante estos meses y que va a ampliarse de aquí hasta que estemos a puertas del Mundial y vamos a discutir de esto y a ver si es que las selecciones de Conmebol, las selecciones sudamericanas están en capacidad de discutirle algo a las europeas en Qatar 2022. Lo cierto es que hoy vamos a hablar de este tema y para eso quiero empezar dando unos datos generales de ambas competencias. Primero la Copa América. Equipos que participan son 10 en Copa América, en Eurocopa participan 24 equipos que han sido o que se han clasificado a través de un proceso eliminatorio. Todas las selecciones que conforman la UEFA se han ido eliminando y han hecho un clasificatorio previo para llegar hasta la Eurocopa. Por el lado de la Copa América participaron en esta ocasión las 10 selecciones de Conmebol. En caso de la Copa América, las 10 selecciones se dividieron en dos grupos, cada grupo con 5 equipos. En el caso de la Eurocopa se dividieron los 24 equipos en 6 grupos, 4 equipos, perdón, por cada grupo. En el caso de la Copa América clasificaban los 4 primeros de cada grupo, es decir, clasificaban 4 de 5, solo uno se quedaba fuera en cada uno de los grupos y en la Eurocopa clasificaban los 2 primeros de cada grupo más los 4 mejores terceros. Y en el caso de la Copa América, al igual que en la Eurocopa, se requieren jugar, o el equipo que queda campeón requiere jugar 7 partidos para hacerlo, ¿no? Para poder ser campeón. Esto pasa igual que en el Mundial. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la Copa América se juegan 4 partidos, o en esta edición al menos se jugaron 4 partidos en la fase de grupos, más cuartos de final, más semifinal y final, ¿no? 3 partidos. En el caso de la Eurocopa, se juegan 3 partidos en la fase de grupos, más octavos de final, perdón, cuartos de final, semifinal y final, ¿no? Entonces, Argentina necesitó jugar 7 partidos para ser campeona de América e Italia requirió de 7 partidos para ser campeona de Europa. Para que más o menos se entienda ese último dato, ¿no? Y esto ya nos abre un poco el panorama de cuál selección o qué confederación, por hablarlo de alguna forma, por decirlo de alguna forma, tiene más competitividad. Y está clarísimo que la europea. O sea, generalmente uno escucha decir que las eliminatorias sudamericanas, por ejemplo, son las más competitivas a nivel mundial. Yo no sé si es verdad eso. Yo no sé si es verdad. Es verdad que acá de las 10 selecciones, por lo menos hay 8 que siempre están en pelea y en discusión de meterse a la Copa América. Perdón, a los mundiales, digo a la Copa América, a los mundiales. Siempre hay como 8 selecciones que más o menos tienen el nivel y que están en capacidad de pelear un cupo para un mundial, pero se premia a los 5 primeros. O sea, sí, los 4 primeros directamente van al mundial y el quinto al repechaje, que es con Oceanía y que, siendo y manteniendo todo el respeto del mundo, casi siempre le va a ganar Conmebol a Oceanía, por no decir que siempre le ha ganado Conmebol a Oceanía. Entonces, la verdad es que desde ese punto de vista se premia a la mitad de los miembros que hay en Conmebol para el mundial. En el caso de la Eurocopa, para clasificar, perdón, de la UEFA, para clasificar a un mundial, juegan 55 selecciones, si mal no estoy. Se me puede ahora estar traspapelando el dato, espero no equivocarme. Puede ser que sí sean 52 selecciones, o 55, perdón, 55 selecciones las que se debaten un cupo para los mundiales en UEFA. Y claro, desde ese punto de vista hay mayor competitividad en Europa que en América, que en Sudamérica. En Sudamérica hay 10 selecciones y entre las 10 se arma la Copa América. En UEFA tenemos 55 selecciones, me puedo equivocar, insisto con el dato.
Y bien, ahí habrán notado un pequeño corte, una pequeña transición. La verdad es que me quedé sin memoria en el teléfono en el que grabo, pero bueno, quería un poco continuar con lo que estaba diciendo, pero la verdad perdí el tren de pensamiento y perdí un poco el hilo de lo que estaba diciendo, pero a lo que quería llegar es que con esta tabla que acabamos de dar, con estos datos generales que acabamos de dar, creo que queda clarísimo que en Eurocopa, en UEFA, hay mayor competitividad que en Conmebol, ¿no? Hay 24 selecciones que se disputan el título, en Conmebol son 10 selecciones, además de las 10 selecciones, 8 de ellas tienen la posibilidad de jugar o tuvieron la posibilidad de jugar la fase final, mientras que en Eurocopa de las 24 selecciones que estaban clasificadas, nada más 16 pudieron disputar de los octavos de final, más o menos para ir entendiendo, ¿no? De la fase final entre 16 equipos. Entonces, a lo que quiero llegar con esta tabla, con estos datos generales, es a la primera conclusión. En Europa, en la Eurocopa, en la UEFA, es un poco más difícil llegar a ser campeón que en la Copa América. Hay que pasar por varias fases, una eliminatoria, después llegar a la Eurocopa, pasar la fase de grupos y después jugar octavos, cuartos y semis y obviamente la final y ganar la final para ser campeones, mientras que acá en la Eurocopa, bueno, nos podemos encontrar con cosas un poco distintas, un poco cambiantes, un poco relativas, ¿no? Un poco en la Copa América más sencillo, creo, relativamente hablando más sencillo, porque igual hay competencia, igual hay selecciones difíciles, igual hay mucha variedad entre las selecciones de Conmebol, cosa que quizás en Eurocopa no. Entonces ahí un poco se equilibran las cosas, porque claro, en Eurocopa hay selecciones a las cuales les resulta difícil competir. Por ejemplo, el gran ejemplo de esta edición 2020 de la Eurocopa, Turquía, ¿no? Por dar un ejemplo nada más, por dar un número, por dar un nombre. Y me van a refutar Turquía con la Bolivia, ¿no? Con Bolivia acá en Conmebol. Bueno, puede ser. El tema es que, al menos la primera conclusión que saco yo de estos datos generales es que la Eurocopa, que en la UEFA hay mayor competitividad que en Conmebol y creo que en eso coincide la gran mayoría y tampoco hay que ser demasiado adivino para darse cuenta de ese tema, ¿no? Hay que ver nada más los números, los datos generales y nos damos cuenta de aquello. Pero vamos a meternos ahora en particularidades de ambos torneos, ¿no? ¿De qué pasó en la Eurocopa? ¿De qué pasó en la Copa América? Vamos a tratar de hacer el saldo, el balance en cuanto a goles, en cuanto a remates y las selecciones que mejores que mejores resultados obtuvieron en Copa América, en Copa América, perdón, y en Eurocopa y así para ir sacando más conclusiones todavía. Por ejemplo, en Eurocopa, el equipo o los equipos que más goles convirtieron son Italia y España, ambos con 13 goles a favor. Ambos convirtieron 13 goles a lo largo de todo el certamen. España requirió de 115 remates a puerta para convertir esos 13 goles. Italia, por su parte, necesitó de 127 remates a puerta para convertir esos 13 goles. Por el lado de la Copa América, tenemos igual a dos selecciones como las máximas goleadoras del certamen, Argentina y Brasil, ambas marcando 12 goles y ambas selecciones necesitaron de 94 remates a puerta para convertir esos 12 goles. Y si revisamos un poco más allá, por ejemplo en la Eurocopa, tenemos en el tercer lugar en el podio de los goleadores a Dinamarca con 12 goles y 92 remates a puerta. Inglaterra 11 goles con 63 remates a puerta. Bélgica que convirtió 9 goles con 48 remates a puerta, Países Bajos que necesitó de 52 remates a puerta para marcar 8 goles, Suiza que necesitó 67 remates a puerta para marcar 8 goles, Croacia que hizo 7 goles con 42 remates a puerta, Francia con 7 goles también y con 56 remates a puerta, Portugal que también hizo 7 goles con 51 remates a puerta. Un poco los datos, ¿no? La lista es larguísima acá en UEFA, son 24 selecciones en total. Y tuvimos selecciones que marcaron un solo gol, como Escocia, Finlandia y Turquía. Escocia que marcó un gol con 41 remates a puerta, Finlandia un gol con 19 remates a puerta y Turquía con 40 remates a puerta. Esos son un poco los datos generales, o no generales, más bien ya un poco más particulares de la Eurocopa con respecto a goles y con respecto a remates a puerta. ¿Qué pasa en Conmebol? ¿Qué pasa en Copa América? Bueno, tras Argentina y Brasil, ambas selecciones, las máximas goleadoras, con 12 goles y con 94 remates a puerta, se ubican primera y segunda. Después tenemos a Perú, que hizo 10 goles en todo el certamen, con 78 remates a puerta. Paraguay, que convirtió 8 goles con 69 remates a puerta. Colombia, que hizo 7 goles con 68 remates a puerta. Ecuador, que hizo 5 goles con 66 remates a puerta. Uruguay, 4 goles
con 61 remates a puerta, Chile 3 goles con 46 remates a puerta, Bolivia que hizo 2 goles también con 23 remates a puerta, Venezuela que hizo 2 goles también con 24 remates a puerta. Ahí están los datos particulares de la Copa América, y sí, de los 10 participantes, ¿no? De las 10 selecciones de CONMEBOL. Vamos a sacar totales. Vamos a hacer un balance de ambos certámenes. Y comencemos con la Eurocopa. La Eurocopa tuvo en total, a lo largo de 51 partidos, 142 goles. Se convirtieron 142 goles en 51 partidos jugados. Para convertir esos 142 goles en la Eurocopa se necesitaron 1.243 remates a puerta. Bien, decía que en la Eurocopa se necesitaron de 1.243 remates a puerta para marcar 142 goles. Esto en 51 partidos jugados. Más o menos por partido el promedio se marcaron 2,78 goles por partido, casi 3 goles por partido. Vamos a redondear y dejar en 3 goles por partido más o menos lo que se convirtió en la Eurocopa en promedio, dándonos como resultado un porcentaje de efectividad de conversión del 8,75% en la Eurocopa, ¿no? El 8, es decir, de solamente el 8,75% de todos los remates a puerta terminaron en gol, para más o menos tener una idea más o menos clara. El porcentaje de conversión en la Eurocopa es ese, ¿no? 8,75%, es decir, solamente el 8,75% de todos los remates a puerta terminaron en gol. Tenemos 1.243 remates a puerta, 1.243 remates, 1.243 remates a puerta y un total de 142 goles, ¿no? Más o menos para tenerlo en consideración. ¿Qué pasa o cuál es la situación en CONMEBOL, en Copa América? Bueno, en Copa América se marcaron en total 65 goles. Para marcar esos 65 goles se necesitaron 623 remates a puerta y se jugaron en toda la Copa América un total de 28 partidos, ¿no? Hay una gran diferencia entre 51 partidos por parte de la Eurocopa y los 28 partidos de la Copa América. Hay una sustancial diferencia y también una sustancial diferencia, por supuesto, en la producción de goles. Son 142 goles que nos arroja la Eurocopa, perdón, y son 65 goles los que nos arroja la Copa América, ¿no? Para ir entendiendo un poco y guardando esa distancia importante que en la Eurocopa se juegan 51 partidos, mientras que en la Copa América solamente se jugaron 28 partidos en esta edición. El promedio de conversión, ¿cuántos goles por partido? En el caso de la Copa América son 2,32 goles por partido. Redondeamos y nos quedamos con 2 goles por partido. Es lo que se marca o lo que se marcó en la Copa América. En promedio, 2 goles por partido. Y en cuanto al porcentaje de efectividad de conversión, nos encontramos con 9,58%. Este es el único dato en el que gana CONMEBOL. CONMEBOL necesitó, o Copa América necesitó, de menos remates a puerta para marcar la cantidad de goles que se marcaron. O sea, en proporción, ¿no? En cuanto a porcentaje se refiere, el 9,58% de todos los remates a puerta de la Copa América terminaron en gol. Solamente el 9,58% contra el 8,75% de la Eurocopa. Ese es el dato donde gana CONMEBOL. Han sido más efectivos. ¿Han sido más efectivos o tenemos más defensas más endebles? Hay como verlo de los dos lados. Acá hay dos caras en la moneda. Honestamente, ya depende del análisis que realice cada quien. Obviamente no depende de una opinión, ojo. Por supuesto que no depende de una opinión. Acá hay datos fuertes, acá hay datos duros, cosas importantes que hay que reconocer. Y lo que yo reconozco de CONMEBOL es que hay efectividad. Por supuesto que hay una buena efectividad. Indudablemente existe una buena efectividad en CONMEBOL, que también la tiene Europa, ojo, en Eurocopa también la hay, 8,75%, es un gran promedio, es un gran porcentaje de conversión, es un gran porcentaje de conversión. En ambos casos tenemos los porcentajes de conversión más altos quizás a nivel mundial, entonces no hay acá nada que reprochar. Y la verdad, si sacamos conclusiones de esta comparativa rapidísima que hacemos así este rato y que
ahora la van a ver en pantalla quienes estén viendo, observando este podcast en YouTube y en Facebook. Nos damos cuenta, o nos damos cuenta que no son muy grandes las diferencias, que no hay una brecha demasiado grande entre el uno y el otro, numéricamente hablando. Numéricamente hablando, no hay una brecha tan grande. Desde este punto de vista, uno puede pensar vagamente, de forma hasta cierto punto, no sé si tan seriamente uno puede llegar a pensar de que las cosas están parejitas entre la una y la otra, pero claro, hay que darnos cuenta de que estos números obtenemos a raíz de competiciones entre sí, o sea, acá o compitieron nada más las selecciones de Europa con las selecciones de Europa, por un lado, y acá, por otro lado, compitieron las selecciones de América, de Sudamérica, con las selecciones de Sudamérica entre sí. No es que se mezclaron, no es que acá jugaron ya las europeas contra las sudamericanas y acá estamos más o menos sacando el balance de cómo les fue a las unas y a las otras. No, jugaron torneos completamente diferentes, torneos completamente distintos. Entonces, obviamente no hay una paridad. O sea, es difícil que estos números nos nos lleven a una comparativa real, a una comparativa yo diría fidedigna del uno y del otro. Realmente no, porque insisto, fueron torneos completamente diferentes, en circunstancias diferentes, con rivales diferentes, con jugadores completamente distintos. Entonces, obviamente, la comparativa o este cuadro nos sirve nada más para tratar de proyectar algo numéricamente. Y lo que yo proyecto numéricamente es que más o menos son muy parejas la una y la otra. Son muy parejas en cuanto a la producción final, al balance final, son muy parejas. Pero después en juego las diferencias yo creo que son clarísimas, ¿no? Son clarísimas. O sea, yo no sé si podemos comparar el juego de Argentina o de Brasil con el de Italia o España. Para mí ahí vamos a encontrarnos una brecha tremenda, más allá de que lo separe un gol. O sea, más allá de que ambas selecciones, estas cuatro selecciones, bueno, España no, perdón, España jugó solamente 6 partidos, porque llegó hasta semis. Se eliminó con Italia en semis, ¿no? Pero ojo con eso. O sea, de ahí en fuera, Argentina, Brasil e Italia, las tres selecciones jugaron 7 partidos en esta presente copa. Italia marcó un gol más que Argentina y Brasil. Nada más. Nada más. O sea, no nos aloquemos. Nada más. Ese es el dato. Es un gol más. Suena poquísimo. Suena poquísimo. Y la verdad es que ahí decimos la brecha no es tan grande. La brecha está ahí nomás. Pero de ninguna forma. De ninguna forma. Hay que profundizar en este análisis. Y a veces el número, como en esta ocasión, nos distorsiona la realidad. Ya lo decía yo en el primer episodio de Jonathan Bauman. La estadística es interesante, es importante para poder recabar ciertos datos, para sacar ciertas conclusiones, pero no nos proyecta realmente una realidad, valga la redundancia, fidedigna. No nos proyecta una realidad tan fidedigna. Acá hay una realidad distorsionada, porque claro, acá alguien que no sepa nada de fútbol ve esta comparativa y dice, si son parejitas la una y la otra, no. Se jugaron, insisto, torneos diferentes, enfrentamientos diferentes, rivales completamente distintos, no hay punto de comparativa entre lo uno y lo otro. Pero numéricamente nos ayuda a darnos cuenta que, por ejemplo, Conmebol sí tiene un mayor porcentaje de conversión. Y esa es la conclusión más importante acá. Más allá de que se hayan enfrentado entre sí nada más, igual la conclusión que sacamos es que el porcentaje de conversión en Copa América fue mayor al porcentaje de conversión de la Eurocopa. Y es un indicador nada más. No es un dato que va a prevalecer, no es un dato que nos va o que se va a mantener permanentemente en el tiempo de aquí hasta Qatar. No, puede ser que esto se acabe en la eliminatoria, puede ser que esto no sea igual en la eliminatoria, de hecho. Porque acá solo estamos comparando Eurocopa y Copa América. Entonces, es un dato, como digo, que nos sirve como indicador, pero hasta ahí. No es una verdad absoluta ni algo que va necesariamente a cumplirse después en el Mundial. Luego ya cuando pase el Mundial de Qatar 2022, yo les prometo sentarme acá en este mismo programa, detrás de este mismo micrófono, detrás de esta misma cámara, para hacer el análisis y quizás nos encontramos con que pasó lo mismo. Puede ser, vamos, insisto, a hacer ese análisis cuando llegue el momento. Pero hoy por hoy es un indicador y nada más que un indicador. Pero con estos indicadores, creo que llega el momento de ir dando mi opinión. ¿Qué opino yo sobre esta pregunta que planteamos al inicio? ¿Las selecciones Conmebol tienen opciones para pelear con las europeas el próximo mundial? Para mí la respuesta es no. Voy a
hablar un poco, y a partir de acá todo es a título personal, acá no voy a dar nada de datos duros, voy a simplemente dar mi opinión. Yo vi los dos torneos, los dos certámenes de principio a fin, me perdí muy pocos partidos tanto del uno como del otro, vi casi todos, y con esto voy a tratar de elaborar ahora mi comentario posterior. Y quiero arrancar diciendo, por ejemplo, cuáles son mis selecciones favoritas, mis 5 selecciones favoritas del un lado y del otro lado. Por el lado de la Copa América, mis 5 selecciones favoritas son Argentina, voy a poner Argentina primera por campeonar ahora en la Copa América, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Ecuador. Por el lado de la Eurocopa, Italia, la pongo Italia primero, insisto, porque acaba de coronarse campeón de la Eurocopa. Italia, Francia, Inglaterra, España y Alemania. De ahí el orden es indiferente. Para mí estas son las 5 mejores selecciones del un bando y del otro bando. Acá no hay debate, acá no hay discusión. Emparejemos a Argentina e Italia, por ejemplo, que por cierto, es muy probable, no está confirmado todavía, no tenemos fecha, no tenemos ni tentativa ni nada, pero es muy probable que en lugar de que se juegue una Copa Confederaciones, que no se va a jugar en este proceso, se juegue en su reemplazo un partido entre Italia y entre Argentina como campeonas de las confederaciones, ¿no? Como campeona de la Confederación Europea y como campeona Italia, por supuesto, y Argentina como campeón de la Confederación Sudamericana, ¿no? Es muy probable que sea ese partido, pero vamos a poner el escenario imaginario, juegan Argentina e Italia en el Mundial de Qatar, yo no sé si Argentina está en capacidad hoy, después de haber visto la Eurocopa y la Copa América, de discutirle algo a Italia. Obviamente luego en los 90 minutos y los 11 contra 11 pasa cualquier cosa, porque así es el fútbol y es lo bonito de este deporte y por eso nos encanta y por eso lo amamos, pero hoy en una previa, en una opinión que yo puedo dar, después de haber sacado conclusiones con números y después de analizar el juego de la una y de la otra y ver el nivel nada más en el que están los europeos y el nivel en el que estamos nosotros acá en Sudamérica, yo les puedo decir que para mí Argentina no le discute hoy a Italia una final del Mundial, por ejemplo. Luego, insisto, si se llega a dar el escenario en la realidad, pasa cualquier cosa porque esto es fútbol y en el fútbol la matemática poco o nada puede decir. Es verdad que muchas veces se cumple en el tema de los corners, en el tema de cuántos goles máximo va a haber en un partido, se puede predecir y proyectar muchas cosas de ese estilo, pero luego lo que pasa en los 90 minutos en el rectángulo de juego puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa y ahí la matemática, el número no funciona y no tiene mucho sentido, honestamente. Honestamente no lo tiene. Pero yo hoy, a 12 de julio de 2021, les digo que yo no sé si Argentina le puede debatir nada a Italia en el próximo Mundial. Brasil, vamos a emparejarlo con Francia, por ejemplo, ¿no? Que quizás fueron las decepciones, entre comillas, del torneo. Digo decepción Brasil porque Brasil llegaba imbatible, era una selección que nadie le podía ganar, que solo Bélgica le pudo ganar a la selección de Tite. Y bueno, acá Argentina le quitó hasta el título en esta Copa América. Y además Brasil, perdón, se lo bajó de ese pedestal de super equipo que tenía. Porque ahí estaba Brasil, uno hablaba de Brasil y uno hablaba de la selección imbatible a nivel Conmebol y no fue imbatible. Casi pierde con Colombia, casi pierde con Ecuador, Perú le hizo un gran partido en los cuartos de final, perdón, en la semifinal, Chile le hizo un gran partido en los cuartos de final y perdió la final ante Argentina. Entonces volvemos a tener una Brasil medio terrenal, medio para competir, medio emparejada con el resto de Conmebol. Y yo no sé si a Brasil, que para mí fue quizás una de las decepciones en esta Copa América, probablemente la más grande porque era anfitriona y porque se rompió toda la historia y toda la racha que tenía Brasil a su favor en esta Copa América, por eso digo quizás la gran decepción de la Copa América contra la gran decepción de la Eurocopa, Francia, actual campeona del mundo que se quedó en octavos de final, Francia y Brasil. Yo no sé si Brasil hoy le discute nada a Francia en un partido, en un mano a mano. No sé. Para mí no, la verdad, para mí el nivel de Brasil, el nivel de juego de Brasil no se compara al de Francia. Y ojo que yo no soy gran fan de Francia. O sea, a mí no me gusta el juego de Deschamps. Para mí Deschamps no es ni siquiera un gran técnico. Ya habrá tiempo algún día de debatir eso. Y qué feo y qué raro suena que un locutor, un periodista deportivo de Cuenca, Ecuador, le quiera criticar al actual técnico campeón del mundo, pero desde mi modesto punto de vista, Deschamps no es un gran técnico, la verdad, no es un gran director técnico, nunca ha resuelto desde mi punto de vista un partido por mérito propio, lo ha hecho por su equipo, y no su equipo, sino sus individualidades han sido los que han salvado a Francia, y para mí son las individualidades de Francia la que le hizo ganar el anterior mundial en Rusia 2018, ¿no? Y
con ese antecedente yo les digo hoy por hoy, Francia le gana a Brasil, sin problema. Uruguay-Inglaterra, vamos a poner otro escenario. Yo no sé, hoy Uruguay no está para debatirle nada a Inglaterra, no está para debatirle nada, pero absolutamente nada. Uruguay además que viene una baja tremenda, preocupante en su fútbol, con resultados pésimos en los últimos partidos en esta Copa América, llegó hasta cuartos nomás. O sea, Uruguay no puede contra una Inglaterra hoy por hoy. Emparejemos un Colombia-España. ¿Puede Colombia pelearle algo a España? Yo creo que no. Ecuador-Alemania. ¿Le puede Ecuador discutir cualquier cosa a Alemania? Yo creo que no. La verdad, hoy por hoy, mi respuesta, por si no quedó ya lo suficientemente claro con todo lo que acabo de decir, es que las selecciones Conmebol para mí hoy no están en capacidad de debatirle nada a las europeas. Ninguna de las selecciones Conmebol, ni Argentina, ni Brasil, que son las más fuertes, para mí hoy tienen con qué pelear nada contra los europeos. Las selecciones europeas están a un nivel superlativo, han trabajado en procesos importantes y hoy las selecciones de Europa tienen una gran superioridad desde la previa. Siempre las selecciones europeas van a saltar con un gran favoritismo sobre las americanas, sobre las sudamericanas. En realidad, para centrarnos en el debate que estamos tratando acá de mantener. Las selecciones UEFA en la previa van a ser siempre ultra favoritas con respecto a las selecciones de Conmebol. Y alguien me va a poner el siguiente escenario. Alguien me va a decir República Checa, Argentina. Yo no sé si Argentina hoy está mejor que República Checa. La verdad no lo sé. Yo personalmente creo que República Checa le pelea tranquilamente un partido a Argentina. Yo creo que República Checa tranquilamente le pelea un partido a Brasil. Probablemente no jugando de igual a igual, pero República Checa mañana juega con Brasil, se planta y arma la estrategia correcta y República Checa le puede ganar a Brasil tranquilamente. No hay hoy una superioridad tremenda de Brasil sobre República Checa, ni de Argentina sobre República Checa, ni de Uruguay sobre República Checa. No sé, quizás ahí si metemos a Turquía, si metemos a Finlandia, si metemos a estas dos selecciones que hicieron un papel, o un papelón más bien en la Eurocopa, probablemente les digo, bueno, Argentina y Brasil les van a pasar por encima, y Uruguay probablemente les gane con comodidad, y Colombia también, y Ecuador por ahí también. O sea, no voy a comparar, porque es como si les digo ahorita pongamos a Venezuela y a Bolivia contra Italia, Francia, Inglaterra, España o Alemania, y si es goleada. Y es goleada de cualquiera de estas contra Venezuela y Bolivia. Insisto, desde la previa, luego en un partido, en el rectángulo de juego, en los 90 minutos, pasa cualquier cosa porque esto es fútbol. Pero a lo que quiero llegar es que hoy, en la previa, las selecciones europeas llegan con un papel de ultra favoritismo sobre las selecciones de Sudamérica. Y esto enfocándome entre quizás las 5 más fuertes de Europa para mí, las 5 más fuertes de América para mí. Pero luego, insisto, vamos a poner a un República Checa contra un Brasil, contra una Argentina, contra un Uruguay, contra un Colombia, contra un Ecuador. Y por lo menos a 3 de esas 5 selecciones, República Checa le puede ganar y puede llegar como favorito. Y esas selecciones se llaman Ecuador, Colombia y Uruguay. Hoy por hoy, República Checa llega a enfrentarse en el Mundial con cualquiera de estas 3 selecciones americanas, sudamericanas que acabamos de dar, Uruguay, Colombia, Ecuador, y República Checa llega como favorito. Contra Argentina y Brasil probablemente no llegue como favorito, pero sí, e insisto, si es que República Checa arma la estrategia correcta y juega el partido de forma ideal, puede ganarle a Argentina y a Brasil. Puede competirle y puede ganarle a Argentina y a Brasil. Entonces, para mí, hay un nivel preocupante hoy en Conmebol. El nivel del fútbol en Conmebol está bajísimo en la Copa América, fue muy bajo, incomparable al nivel que vimos en Eurocopa, pero es que es incomparable al nivel que vimos en Eurocopa, el funcionamiento, el entendimiento que hay en el fútbol europeo, lo físico que se ha vuelto, y no solo, a ver, en Europa hay verdaderos atletas, eso hay que reconocerlo, en América también, en ciertas selecciones, en Sudamérica, en Colombia, Ecuador, por ahí, pero Argentina y Brasil no son esas selecciones tan potentes, perdón, quizás Brasil un poco más, pero acá en Sudamérica es otro tipo de juego, a veces más compacto, a veces más fuerte, más de más roce.
En Italia, en Europa, perdón, es un juego un poco más vistoso, les gusta más el tiki-taka, como que nos cambiamos, nos invertimos los papeles, ¿no? Porque históricamente era al revés. Históricamente era en Sudamérica donde se gustaba de ese fútbol, de ese juego bonito, del tiki-taka, ¿no? Del juego bonito de Brasil, pero como que se han ido cambiando los papeles, ya no es lo mismo, ¿no? Y en Europa era antes el fútbol más de roce, más fuerte, más compacto, más de golpe, más de choque, más de contención, y hoy se han invertido los papeles. En Europa hoy vemos que les gusta más el toque, que les gusta más el tratamiento de la pelota, quizás un juego un poco más horizontal. Se invirtieron un poco los papeles y obviamente estamos enfrentando a dos ideas diferentes de jugar al fútbol, una constructiva y una destructiva. Ya hablábamos de esto en el primer podcast, ¿no? Se habla de un fútbol destructivo cuando defiendes, se habla de un fútbol constructivo cuando eres ofensivo, cuando manejas la pelota y construyes, ¿no? Y creo que hoy en UEFA, en Europa, nos encontramos con los mayores ejemplares de ese tipo de fútbol, de un fútbol constructivo, y acá en América, en Comebol, nos encontramos con los mayores expositores de un fútbol destructivo, de un fútbol de corte, de un fútbol de contención, de un fútbol más defensivo, no de tanta construcción, no de tanta tenencia, sino de verticalizar el juego. Eso es lo que hoy tiene Comebol. Y puede ser estrategia muy interesante y válida para competir en un mundial contra Italia, Francia, Inglaterra, España, Alemania y compañía. Puede ser un arma, puede ser una estrategia, perdón, y un modo de juego que tranquilamente puede contener lo que presenta en Italia, Francia, Inglaterra, España. Y eso yo no lo discuto. Insisto, en los 90 minutos, en un partido, en la realidad pasa cualquier cosa. Pasa cualquier cosa. Pero hoy, numéricamente, después de analizar estadísticamente, después de ver cómo juegan y el nivel en el que juegan los europeos y el nivel en el que estamos jugando nosotros acá en Sudamérica, creo que queda clarísimo que hoy las selecciones de UEFA, las selecciones europeas, llegan como ultra favoritas a cualquier partido contra las de Conmebol, contra las de Sudamérica. Llegan como ultra favoritas, así de simple, así de sencillo. Hay que mejorar mucho, hay que trabajar un montón acá en Conmebol, en Sudamérica, porque no se están haciendo bien las cosas. Desde hace mucho tiempo se perdió el norte, se perdió el rumbo. Hay confederaciones como la ecuatoriana, que trabaja fuerte, que trata de armar procesos, proyectos a largo plazo. Está la argentina, la brasileña, que por decantación sacan jugadores y por decantación forman jugadores top, nivel top del mundo. Una Uruguay que trata de reformarse en esa situación de ser formativa y que trata de cambiar sus políticas para que sus jugadores no se vayan tan jóvenes y tengan que emigrar tan jóvenes al fútbol en Europa y en otras ligas. Y en Colombia hay un trabajo de formativas que siempre se ha trabajado, que siempre se ha hecho, pero que últimamente ha estado un poco a desnivel, ¿no? Un poco a desnivel y que hoy por hoy no está tan equilibrado y que hay que comenzar a replanteárselo. Hay que comenzar a trabajarlo nuevamente desde las bases. Entonces, la conclusión que yo saco y a donde quiero llegar con todo esto y con mi opinión y demás es que hoy por hoy, para mí, Conmebol no le debate nada a UEFA en un mundial. Se viene Qatar 2022 y yo no creo que haya una selección hoy en Conmebol que esté en capacidad de batirle nada a UEFA. No creo. La verdad no lo creo. Yo creo que el nivel del fútbol en Eurocopa ha sido superlativo, impresionante, muy vistoso, de mucha potencia física, muy atlético el fútbol en Europa. Y acá en América, un fútbol más de contención, de esperar, de contragolpear, de ver qué pasa, de inclusive especular hasta cierto punto. Entonces, desde ese punto de vista, estamos a puertas de un mundial de Qatar 2022 y a mí me preocupa el papel que vayan a hacer las selecciones de Conmebol en este próximo mundial. La verdad me preocupa. Me preocupa porque hoy lo que veo, el panorama que yo veo, es oscuro para las selecciones de Conmebol. Es muy oscuro. Muy, muy oscuro. Pero bueno, la verdad, el tiempo va a pasar. El tiempo va a ser el único juez de todo esto. Y aquí quiero ir cerrando el tema y quiero ir cerrando mi opinión, no sin antes más o menos hablar de las selecciones que están por el momento clasificadas. Falta mucho, tanto en UEFA como en Conmebol, para hablar de las selecciones que clasificarán al próximo mundial, pero a ver, en el grupo A yo creo que lo normal es que Portugal clasifique al mundial. En el grupo B lo normal va a ser que España clasifique al mundial. En el grupo C lo normal va a ser que Italia clasifique al mundial. En el grupo D lo normal es que Francia vaya a clasificar al mundial. En el grupo E lo más normal, lo normal va a ser
que Bélgica clasifique al Mundial. En el grupo F, lo que todos esperamos es que Dinamarca clasifique al Mundial. En el grupo G, lo más probable es que Países Bajos clasifique al Mundial, más allá de que hoy sea segunda y que Turquía lidere este grupo, pero ya vimos que Turquía difícilmente va a pelear más allá de lo que ha peleado hasta el momento, y creo que Países Bajos tiene la sartén por el mango en el grupo y que va a clasificar al próximo Mundial, a 2022. En el grupo H también creo que va a ser Croacia quien clasifique, y creo que todos estarán de acuerdo. En el grupo I, Inglaterra seguramente estará en el próximo Mundial. Y en el grupo J, donde que quizás está la mayor sorpresa este rato con Armenia de líder, lo que esperamos todos y lo normal que cuando acabe el grupo es que Alemania clasifique al Mundial. Entonces, más o menos ahí están los nombres de los equipos europeos que van al próximo Mundial. Alemania, Inglaterra, Croacia, Turquía, Países Bajos, Dinamarca, Bélgica, Francia, Italia, España y Portugal. Lo normal es que estas selecciones clasifiquen. Después puede que los resultados cambien la historia, que por ahí en el grupo J se mantenga la tendencia de Alemania y que al final se quede fuera. Quién sabe si se puede dar. Vamos a ver. Yo creo que no, pero bueno, esto es fútbol e insisto, en el fútbol pasa cualquier cosa. Entonces, un poco ahí el panorama en cuanto a UEFA. Y en cuanto a Conmebol, bueno, por ahora tenemos a 5 selecciones que ocupan los 5 primeros lugares y que por ahora se perfilan como clasificados al próximo Mundial. Brasil que lidera, Argentina que es segunda, Ecuador que está en el tercer lugar, Uruguay que es cuarto y Colombia que es quinto. Por ahora son las 5 selecciones que se meten a Qatar 2022 y para mí no va a haber mayores cambios en este top 5. Creo que las 5 selecciones van a estar en Qatar 2022 y en Eurocopa creo que esas 13 selecciones que acabo de contarles van a estar en Qatar 2022. Bien, un poco dejando eso al lado, insisto, para mí no va a haber competencia por parte de las selecciones de Conmebol con respecto a la UEFA. Me duele mucho tener que decirlo porque yo soy muy fan de los mundiales y soy muy fan de las selecciones sudamericanas en los mundiales, pero hoy el panorama lo veo muy negro, muy oscuro para las selecciones en Conmebol. El panorama no es el mejor, no lo veo bien. Va a ser, creo que, un mundial muy difícil, muy duro, y espero que sea un mundial que sea tan duro, que cale tan duro en Conmebol, que se den cuenta que hay que cambiar las cosas y que hay que mejorar muchísimo. Con eso voy a cerrar este episodio, con eso voy a cerrar esta edición de Juan Bernardo Me Dijo. Como siempre, un placer compartirlo con ustedes. ¿Qué opinan ustedes sobre el tema? ¿Conmebol puede debatir algo a UEFA en el próximo Mundial en Qatar 2022? No lo sé, la verdad, yo no lo sé, solo el tiempo lo dirá. Hasta entonces, no te olvides que Juan Bernardo te lo dijo. Antes de cerrar el episodio por completo, nos quedamos con el bonus track de esta edición de Juan Bernardo Me Dijo, donde voy a pasar a leer un texto del portal de Facebook 70 que le escriben a Lionel Messi y que me pareció espectacular. Así que los dejo con este pequeño bonus track sobre Lionel Messi y su primer título con la selección argentina de fútbol. Con esto sí me despido. Un placer como siempre compartir con ustedes. Nos veremos en la próxima. Chau, chau. Porque siempre vale la pena intentarlo. Sonó el silbato y sus compañeros salieron disparados en dirección del 10. Él, arrodillado en el mítico césped del Maracaná, consciente de lo conseguido, sintió el abrazo de sus amigos, aquel que terminaba la espera y deshacía el hechizo de una vez por todas. A su palmarés, casi perfecto, faltaba un título con Argentina. En 4 ocasiones le había sido esquivo la gloria, y en cada una tacharon a Messi de frío, de no aparecer en el momento clave, de no ser el líder que necesitaban. La presión había sembrado sus dudas. Es increíble, pero no se nos da. No se da. Lo intentamos, lo buscamos y ya está, declaró en 2016 tras perder la Copa América Centenario contra Chile. Pero la Pulga volvió a intentarlo, más maduro cada vez, talento por delante, dispuesto a todo.
Brasil era favorito para ganar la Copa América 2021 en calidad de anfitrión. ¿Qué mejor para Messi y Argentina que soñar con levantar la copa en suelo del eterno rival? Después de terminar invictos y líderes en la fase de grupos, se valía pensar que la quinta sería la vencida. Leo marcó 3 goles en la primera etapa del torneo, 1 ante Chile y 2 ante Bolivia. En cuartos de final colaboró con el 3-0 ante Ecuador y en semifinales abrió la tanda de penales ante Colombia. Contrario a otras ocasiones, ahora estuvo bien acompañado en todos los frentes. En la portería, Dibu Martínez se mantuvo firme y la defensa comandada por Otamendi aguantó con entereza. En el centro del campo, Rodrigo de Paul dio cátedra de equilibrio y arriba Di María también jugó para dar vuelta a la historia. Como dictaba la lógica, en el otro lado de la llave venía Brasil, liderado por Neymar. La verde amarela nunca había perdido una Copa América de local y tampoco había caído en casa frente a Argentina. Si había un día para que Messi esfumara los fantasmas, la final contra Brasil en el Maracaná llegaba perfecta. Del partido podemos hablar poco. Un solitario golazo de Di María bastó para el 1-0 final que le dio a Argentina su primer título en 28 años y el primero sobre el eterno rival desde 1937. Lo que vale la pena es lo que pasó después del silbatazo final. Messi fue arropado por compañeros y cuerpo técnico. Fue lanzado por los aires y celebró a distancia con su familia. El festejo del título giró en torno a él y nadie se quejó, porque sabían cuánto lo merecía. Vení, vení, canta conmigo, que un amigo vas a encontrar que de la mano de Leo Messi todos la vuelta vamos a dar. Cantaron los jugadores en el vestidor mientras el rosarino bailaba feliz en el centro del círculo, abrazando la copa. Su copa, porque siempre vale la pena intentarlo, tuiteó Javier Mascherano, eterno compañero de la pulga, acompañado de la foto que acompaña este texto. La sonrisa del 10 habla por sí sola. Después de intentarlo una vez más, esta vez, ahora sí, con la gloria de su lado. Mancera, para el portal de Facebook 7-0. Muchísimas gracias por haberme acompañado una semana más en Juan Bernardo Me Dijo. Ha sido un placer, como siempre, compartir con ustedes sobre los deportes y en esta ocasión sobre este tema que sin lugar a dudas es bastante picante. Conmebol versus UEFA. ¿Qué pasará en el próximo Mundial? Bueno, lo sabremos con el tiempo nada más. En 2022 habrá que ver qué sucede. Pero hasta entonces, les invito a compartir este podcast, este episodio con todos sus amigos, con todos sus conocidos que pueda disfrutar de una charla como esta. Les invito también a seguirme en mis redes sociales, en Twitter como @juanber98, en Facebook como @juanberdep, en Instagram como @juanber98. Pueden también ver este podcast en formato audiovisual en YouTube, en Juan Bernardo Me Dijo en el canal y también en Facebook en @juanberdep. Nos estaremos reencontrando el próximo miércoles. Hasta entonces, que la pasen muy bien. Chao, chao.